from the dawn. I was scared of pretty girls and pretty. La estación principal de trenes de Detroit, en el estado de Michigan, es uno de los edificios abandonados más importantes de Estados Unidos. Construido a principios del siglo XX, este magnífico inmueble fue premiado como la estación más alta del mundo. El tren era uno de los principales medios de transporte de la época, que hacía que entre sus paredes se sucedieran miles de historias cada día. La llegada del automóvil puso en desuso este medio, que vio como uno de sus edificios más significativos era totalmente abandonado. En muchas ocasiones, se intentó rehabilitar para evitar saqueos o el deterioro masivo de sus paredes. Hoy en día, el edificio ha aparecido en muchas escenas de conocidas películas, ya que se ha convertido en el escenario ideal para grabar películas de terror. El SS América fue un famoso transatlántico, destinado a ser el buque de transporte de pasajeros de referencia. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se vio obligado a utilizarlo como barco de guerra, debido a su envergadura y características. La sangre cubrió sus estancias, y lo que inicialmente eran risas y alegría, se tiñó de odio y rencor. El destino de esta obra de la ingeniería, después de ofrecer sus servicios y de ser reconvertido en atracción turística, estaba escrito. Una tormenta mientras lo trasladaban a su nuevo destino, lo dejó a la deriva, hasta encallar en la isla española de Fuerteventura. Se partió en dos, y solo una parte de su estructura es todavía visible. Se dice que este barco fantasma es una fuente de leyendas inagotable para los habitantes del lugar. En la arteria principal de la ciudad belga de Charleroi, encontramos una antigua central eléctrica abandonada. Unas instalaciones realmente increíbles que están empezando a deteriorarse, de un modo fantasmagórico. Esta planta se construyó a principios de los años 20, para suministrar luz y energía a los habitantes de la urbe. Su sistema era uno de los mejores del país, pero se descubrió a principios del siglo XXI, que existía una fuente muy potente de contaminación, que afectaba a sus trabajadores, y a las personas que vivían cerca. En 2006 se cerró definitivamente, y solo algunos valientes han conseguido filtrar imágenes y escenas, que muestran la majestuosidad de la construcción, y de su gigantesca torre de refrigeración, que se encuentra recubierta de un extraño musgo, y muy deteriorada, por el paso del tiempo. El castillo de Miranda se alza de forma señorial en la provincia de Namur, de la región de Ardenas, en Bélgica. De inspiración francesa, posee unas características que lo hacen muy especial para sus visitantes. Construido a mediados del siglo XIX, fue ocupado por una misma familia hasta la Segunda Guerra Mundial, momento en el que se abandonó de forma precipitada, y todavía hoy por determinar. Más tarde pasó a convertirse en orfanato de niños abandonados, o maltratados, que vivían en sus habitaciones, momentos de auténtico pánico. Se dice que entre sus paredes se esconden grandes secretos, que solo son visibles a altas horas de la noche. Desde 1991 se encuentra vacío, y actualmente se está intentando echar abajo, pero existe una gran oposición de los misteriosos habitantes de la zona, que impide que destruyan este enigmático castillo. $54.000 personas fueron las que pasaron por el Sanatorio Willard de Nueva York. De ellas, más de la mitad murieron en el lugar, por causas que aún se desconocen.
Durante el siglo XX, este edificio albergaba a aquellos pacientes que por problemas mentales no podían estar en un hospital convencional. Algunos tenían dolencias comunes, otras crónicas, pero todos tuvieron un final trágico entre estas paredes, que hoy en día están completamente abandonadas. El estado de Nueva York permitía tratamientos con ondas de choque solo en determinados lugares, por su agresividad y efecto sobre la persona. Entre esos sobrecogedores lugares, se encontraba este sanatorio. Las historias personales de estos pacientes experimentales, que llegaban con su maleta a la espera de encontrar una cura, se encierra en un misterio que todavía hoy no conoce solución. En el lago de Walt Disney, en Ward Bay, encontramos la conocida como Isla Abandonada del Tesoro. Este complejo fue creado para ser utilizado como atracción del magnate Disney, y que según las estrategias comerciales, serviría para crear una isla pirata, llena de tesoros y de naturaleza, para que los más pequeños disfrutaran de su fauna y aventuras. Animales exóticos de todo el mundo fueron dejados en libertad en este lugar, hasta que en 1999, la que fue el buque insignia del parque de atracciones, se abandonara por completo. No se conocen los motivos de su desuso, y anualmente muchas personas han intentado acceder a ella para descubrir los secretos que contiene. Disney guarda los motivos y las imágenes del lugar escondidas, y tal vez algún día se descubra la verdadera finalidad del lugar. Al sureste de Berlín, encontramos un edificio abandonado, que representa el esplendor y el misterio de una época plagada de dolor y de sufrimiento. Situado cerca de la ciudad de Potsdam, rodeado de un frondoso bosque de pinos, se alza este gran complejo hospitalario, separado en distintos pabellones, que albergaban pacientes crónicos, experimentales o enfermos terminales. El mismísimo Adolf Hitler pasó unos días en este edificio, recuperándose de sus heridas de guerra. Se dice que la energía de este lugar está totalmente contaminada por el mal que en él se realizó. Pruebas, experimentos y dolor, mucho dolor, que todavía desprenden las paredes de este edificio, y que hoy en día está siendo analizado por expertos y requerido como plató de películas de terror, debido a sus características especiales. En un paraje natural, de una belleza misteriosa, cerca de las cataratas de Tequendama, sobre el río Bogotá, se encuentra el Hotel del Salto. Este majestuoso edificio se alza sobre un acantilado imponente, que nada más verlo, provoca un impactante vértigo. Desde su abertura en 1924, una serie de sucesos extraños han provocado que este edificio quedara abandonado y se dotara de una fama nada buena para el sector hotelero. Se dice que entre sus paredes se esconde una magia especial que provoca que sus visitantes sientan delirios de lanzarse al vacío por su acantilado. Lo natural y sobrenatural se unen en un entorno sobrecogedor, ya que la cascada natural, que pasa cerca de su puerta, tiene una caída de 157 metros, y ha sido escogida por muchos suicidas, para poner fin a sus vidas. La isla de Hashima se encuentra en el sur de Japón, y sus habitantes la conocen como Unkanjima, que significa acorazado en japonés, debido a las barreras protectoras de las que goza, que se construyeron para evitar que el oleaje dañara las construcciones y los campos de cultivo. Durante siglos fue uno de los centros mineros del país, hasta que durante los años 70, poco a poco se empezó a abandonar. El 20 de abril de 1974, el último habitante de la isla de Hashima se disponía a dejar su casa para siempre.
Detrás de esta deserción masiva, dicen que se esconden motivos económicos, ya que el cierre de las minas llevó a sus lugareños a quedarse sin ninguna fuente de ingresos. No obstante, resulta poco creíble que un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad, con una belleza natural incalculable, permanezca vacío desde hace décadas. Tal vez haya un motivo oculto que provoque que ningún ser humano pueda vivir en ella. En el corazón de Estados Unidos, se encuentra uno de los lugares más misteriosos del país, el conocido como Sanatorio de Waverly Hills. Un edificio que se construyó en el siglo XIX, como casa familiar, pero que a partir del año 1910, se convirtió en un centro médico. Las instalaciones tenían como finalidad acoger a aquellos pacientes con enfermedades crónicas que habían sido apartados de la sociedad. Un total de 50 tuberculosos, una enfermedad que provoca fuertes dolores, y que en aquella época era incurable, pasaron sus últimos días en este terrorífico hospital. El brote de tuberculosis que azotó a la zona fue tal, que desbordó totalmente las instalaciones. Pero cuando esta dolencia fue erradicada, el edificio se cerró a la espera de otros usos, y hoy en día, es una atracción turística, en la que dicen que todavía se oyen los gritos agonizantes de sus antiguos pacientes.